Primera de Pedro 5:8. Amén. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Que Dios bendiga su palabra. Ahora, hermanos, nos pondremos de rodillas para tener palabra de oración. Oremos. Querido Dios y Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, gracias te damos, oh Padre, por este maravilloso medio que es la oración, en el cual nos podemos conectar directamente contigo a través de la persona de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Padre, en esta hora venimos ante ti, poniendo tu iglesia de Guararí, los hermanos que nos hemos congregado en tu nombre, pidiendo, oh Dios, que la intervención del Espíritu Santo pueda estar con nosotros, para que todo lo que aquí se diga y haga sea para honra y gloria de tu nombre y para beneficio de nuestra vida espiritual. Rogamos, oh Padre, por nuestros hermanos que no han podido venir, la mayoría está enferma, engripados, con dolores. Señor, te pedimos que hasta donde ellos estén, tu mano poderosa y sanadora pueda restablecerles, oh Dios, su salud. Y por aquellos, oh Dios, que están en luchas y pruebas, que tu fe no le falte, que tu Santo Espíritu los anime a seguir de pie ante el trono de tu gracia. Ahora, Señor, te ponemos a nuestro predicador en tus manos para que sea él, Señor, utilizado por ti a través de tu Espíritu Santo, trayéndonos ese consuelo, ese consejo sabio, y que tu presencia pueda estar con nosotros. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, vamos a orar por los diezmos puestos de pie. Oremos. Amantísimo Padre, Señor, que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, porque derramaste bendición, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, esta semana. Gracias te damos también por traernos un día más a tu casa de oración. Te pido, Señor, que guardes, Señor, a cada uno de los hermanos, Señor, que son fieles contigo, Señor, que te dan la plata que te corresponde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a entonar el himno 522 para recoger los tiempos simultáneos.
les voy a contar la historia de Daniela y Elisa. La historia se titula No es mi amiga. Me la aprendí en el lapso de unos 20 minutos por aquello. No es mi amiga. Dice que Elisa dice que Daniela corrió deprisa y recogió su lunch, cogió su bolsito donde lo tenía en el locker de la escuela y hizo tirada en la puerta del locker. ¡Pam! Sonó aquel locker. Pero ella salió en carrera a buscar a su amiga Elisa. Dice que andaba por toda la escuela buscándola, ya que ellas eran muy buenas amigas, ya que ellas desde que estaban pequeñas, ellas viajaban juntas, hacían todo. ¿Uno de ustedes tienen amigos? ¿Tienen amigos? Ajá, ¿qué hacen con los amigos? Cuéntenme. Jugar, hablar, ¿qué más? Se comparten las cosas en la escuela, los que tienen los amigos en la escuela. A ver, son celosos con sus amigos. Cuéntenme, que si están con ustedes, quieren que estén para ustedes nada más y no con otros amigos, ¿sabes? No, dicen que no. Yo conozco una persona que sí. No mire el nombre. Pues dice que Daniela era muy pegada a Elisa. Entonces ella todo lo hacía con Elisa. Dice que ese año entonces entró y ¿a quién andaba buscando? ¿Daniela quién buscaba? Elisa. Dice que de repente allá a lo largo vio a quién. A Elisa. Daniela vio a Elisa. Pero le sorprendió porque Elisa estaba con otras niñas. Unas niñas que eran bien populares en la escuela. ¿Saben lo que es ser popular? A ver, ¿qué es ser popular? ¿Ah? Que son bien conocidas, que son un grupo que resaltan entre toda la escuela. Entonces, ella dijo, ¿qué estará haciendo Elisa? Pues ella llegó como buena amiga. ¡Elisa! ¡Hola! ¿Y qué hizo Elisa? ¿Qué creen ustedes que hizo Elisa? ¿La saludó igual de la misma manera? Dice que ella apenas se mordió los labios. ¡Hola! Con aquella cara como que está haciendo aquí Daniela. Y dice que Elisa se quedó como, ¿será? Y dice, nos vamos juntas, Elisa, toda feliz. Y Elisa se quedó como, ¿será que me voy? Dice que las chicas populares le dijeron, ella es tu amiga Elisa, como, qué ganas, o sea, te juntas con ella. Y dice que, ¿qué creen ustedes que dijo Elisa? No, ni la conozco. ¿Qué creen que sintió Daniela cuando Elisa le dijo eso? Se sintió triste, y la lastimó, porque era su mejor amiga con la que compartía y le dijo que no la conocía. Ay, chiquillas y chiquillos, adivinen quién le pasó también eso. No, mira, no, a Jesús también lo negaron. También un amigo, un discípulo de él lo negó. Y ahí ¿cuántas veces? 3 veces lo negó. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se sintió Jesús? Pues Daniela en ese momento recordó que Jesús también se sintió triste, porque a él también lo habían negado. Oh, qué triste. ¿Y saben qué dijo Daniela en ese momento? Ahora en adelante, cuando me sienta triste, pensaré que a Jesús también le hicieron lo mismo. Y no lo haré yo. Porque así como yo me sentí, triste, porque Elisa la negó, también Jesús se siente triste, porque también su amigo, su discípulo, también lo negó. Esta historia termina triste, porque Elisa, al final no sabemos si se reconciliaron, si no se reconciliaron, pero nos manda, chicos, que no andemos negando, porque se siente bonito que lo niegue a uno. No. Y si conocemos la historia de Jesús y que Judas lo negó, ¿cómo terminó? Mal.
al final terminó mal. No quiere decir que Elisa se hizo lo mismo, pero también la que hizo, se apartó tal vez en ese momento ya de Elisa, ya no quiso hablar con ella, porque se sintió mal. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Cuando alguien nos saluda o un amigo de nosotros se acerca a nosotros a saludarnos, ¿qué vamos a hacer? Saludarlo, quererlo. A pesar de que estemos rodeados de 1000 personas, lo vamos a querer y lo vamos a saludar de la misma manera que nosotros nos gustaría que nos saluden. Que el Señor les bendiga. Muy bonita historia, ¿verdad, hermanos? ¿Cuánto les gustó? Bien. Ahora vamos a quedar con nuestro plato fuerte y vamos a darle el tiempo a nuestro hermanito que él trae el sermón de este día. Dios los bendiga, hermanos. Feliz sábado. ¿Cuántos hemos venido gozosos a la casa de Dios? Creo que la mayor virtud que podemos tener los seres humanos es poder tener la oportunidad de conectarnos con Dios, ¿verdad? No hay mayor cosa que el ser humano pueda negar, es que vivimos acercándonos cada día a Cristo Jesús, ¿verdad? No basta solamente con decir yo estoy bien, sino basta con conectarnos con Dios, conectar con ese maravilloso Dios que nos permite que cada día podamos vivir conforme a su voluntad. Porque recordemos que aun en los momentos más difíciles, aun en los momentos más duros que podamos enfrentar, hay un Dios que nos capacita, hay un Dios que nos ayuda a poder comprender cuál es ese plan de salvación, cuál es ese plan de redención que nos ayuda y nos conecta con Cristo Jesús. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, en esta mañana, muchas gracias, porque tu gracia nos ha sostenido, porque tu misericordia nos ha alcanzado, porque tu gracia está aquí con nosotros esta mañana. Te pedimos, Señor, que nos acompañes y que seas tú el invitado especial este día y el resto de nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. El pequeño sermón de esta mañana tiene por título Vestido de humildad, fortalecido para resistir. Y en este sermón quiero enfatizar una pregunta muy importante. A pesar de que el tema tiene ese índole, hay una pregunta que yo quiero analizar con ustedes esta mañana. Y la pregunta es, ¿cuál es la relación que existe entre humildad y resistencia espiritual? Porque ¿qué nos llama? Que seamos humildes, pero que también seamos para resistir las pruebas que nos acechan. Cierto día, en una aldea muy remota, alejada de la ciudad, donde no había conexión a internet, no había nada, vivía una ancianita. Pero esta mujer era conocida por su fe inquebrantable. Era conocida por las demás personas porque tenía una fe tan grande que aún en los momentos difíciles ella confiaba en Dios. Una mañana, un joven llegó donde aquella ancianita y le preguntó: ¿cómo usted puede vivir tan feliz? ¿Cómo usted puede vivir tan contenta aún en medio de las pruebas en esta soledad? Ella sonrió y dijo lo siguiente: cada mañana me arrodillo y le digo al Señor, yo no tengo fuerzas, pero tú sí las tienes. Yo no tengo ánimo, pero tú sí las tienes. Yo no tengo sabiduría, pero tú sí la tienes. El hombre quedó un poco anonadado y dijo: pero ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona? Ella dijo lo siguiente: ¿sabes, hijo? Cuando las pruebas te llegan, es momento que tú te empieces a conectar con Cristo Jesús. Y eso es lo que aprendió el joven, que aun en los momentos más difíciles hay un lugar que podemos estar cada día más conectados con Dios. Y por eso, esta mañana, mis queridos hermanos, esta historia de esta mujer
la verdadera fortaleza espiritual no nace de la autosuficiencia humana, sino de una dependencia humilde de Cristo Jesús. Es ahí donde ella comprendió que la única solución la daba Cristo Jesús. El apóstol Pedro, escribiendo a creyentes que sufrían persecución, aunque dos virtudes que quiero decir esta mañana, como les dije, ¿qué relación hay entre humildad y resistencia espiritual a la luz de la Biblia? Por eso mi propósito esta mañana es que con este tema aprendamos a confiar y a depender de la humildad y la gracia de Cristo Jesús. Por eso esta mañana analizaremos dos enseñanzas muy importantes, dos puntos que nos ayudarán a entender cómo vivir en humildad y cómo resistir a las pruebas de Satanás. Por eso hablamos juntos la palabra de Dios en el libro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 a la altura del verso 8. Y la primera enseñanza que quiero mostrar esta mañana es que la humildad abre el camino a la gracia de Dios. La humildad que podemos enfrentar hoy nos abrirá caminos para estar conectados con Cristo Jesús. Nos habla de enseñanza para que podamos vivir conectados con este maravilloso Dios, que a pesar de las pruebas, que a pesar de las luchas, poder confiar en Cristo Jesús. Dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 en adelante. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos, dice ahí, y todos sumisos, dice ahí, revístanse de toda humildad en su trato mutuo, dice la versión Nueva Internacional, porque Dios se opone ¿a quién? A los orgullosos, pero da gracia ¿a quién? A los humildes. Y termina el verso 6 de la siguiente manera: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Mis queridos hermanos, pero la pregunta es: ¿por qué Pedro nos hace un énfasis esa mañana? ¿Por qué nos aconseja que nos vistamos de humildad para que podamos resistir las pruebas? ¿Sabes por qué? Número uno, porque en aquel entonces, cuando Pedro está escribiendo la carta, el pueblo estaba pasando por tiempos de persecución, por tiempos de angustia. Cuando él está escribiendo la carta, no estaba en una vida de felicidad, no tenía una vida de comodidades, no, porque él estaba escribiendo la carta en plena persecución de los cristianos. En plena. Yo te pregunto esta mañana, cuando tú estás en una casa tranquila y llega un ladrón, ¿cómo te sientes? ¿Miedoso? ¿Frustrado? ¿Estresado? ¿Preocupado? Así se encontraba aquel pueblo. Número 2, dice que también dirigía creyentes dispersos en Asia, que enfrentaban sufrimientos, hostilidad y presión. ¿Por qué? Por su fe. Pero la pregunta es: ¿qué relación tiene la humildad de aquel entonces con la resistencia espiritual según ese capítulo? Ya lo veremos más adelante. Un mensaje urgente de perseverancia y firmeza y esperanza en medio de la adversidad más difícil. ¿Y sabes por qué? Porque en aquel entonces había una persona que quería dominar el pueblo. Muchos conocemos la historia de Nerón. Este personaje intenta, dice que cuando Roma ardía, los romanos creyeron que era su emperador, que él había incendiado aquello, pero no fue así. Él se hizo pasar de que quien había incendiado la ciudad era el pueblo, no él. ¿Sabes por qué? Quería ganar fama, quería ganar el pueblo. Pero la historia dice que Nerón fue una de las personas que, por su deseo de construir todo lo que había, él debía destruir todo lo que ya existía y así lograr construir su propio imperio. Entonces, la humildad y la resistencia, ¿qué tienen que ver con esto? ¿Sabes qué, mi querido hermano? Pedro escribe su carta a los cristianos
Y en el capítulo 5 trata sobre el liderazgo y la relación dentro de la comunidad cristiana. Por eso en el versículo 6 y 7 él menciona algo que dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a qué? A los humildes. Y en esta mañana quiero que juntos analicemos esta palabra. ¿Qué es vestirse en aquel entonces? Y la palabra en aquel entonces, vestirse, representaba, hacía referencia a ponerse un delantal de siervo como el que Jesús usó a lavar los pies de los discípulos, según Juan capítulo 13, versículo 4. Por eso la palabra vestirse en aquel entonces, cuando Pedro está escribiendo la carta, representaba que había que trabajar en amor a Cristo Jesús, ponerse la vestidura de Dios y afrontar cualquier dificultad, pese a lo que el emperador estaba llegando a cabo en aquel entonces. Y pese a eso, Él nos aconseja que nos vistamos de la gracia de Cristo Jesús. Queridos hermanos, en aquel entonces, cuando Pedro, en los más difíciles de su historia, escribe su epístola, pero al mismo tiempo es un mensaje de esperanza para el pueblo hoy en día. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que había violencia, había maldad, había persecución en aquel pueblo, Él nos recuerda que la humildad y la resistencia únicamente se logra guiándonos mediante Cristo Jesús. No se logra por la autosuficiencia humana, que yo lo sé todo, yo estoy bien. No se logra por eso. Se logra cuando nos conectamos con Cristo Jesús. Por eso Pedro nos llama a vestirnos con humildad, como si fuera nuestra armadura espiritual. ¿Sabes? Dice la historia que Pedro en aquel momento, cuando estaba escribiendo su epístola, dijo: el pueblo está pasando dificultad, no me importa, pero yo voy a escribir porque estoy conectado con Dios, y esto va a ser una lección para el pueblo, para que entiendan que Dios es más grande que cualquier emperador de este mundo. Por eso, queridos hermanos, Pedro conecta la humildad con la confianza en Dios. Y dice él: pues quien se humilla por su mano poderosa será exaltado a su tiempo. Pero ¿qué quiere decir esta palabra humillados? Mira lo que dice acá. Humillados, según el griego, dice que proviene del verbo que significa rebajarse voluntariamente o reconocer la dependencia de quién, de otros. Yo pregunto, ¿cuántos somos humildes? No me contesten. ¿Cuántos solo están que nos digan algo para reaccionar así? Y se imagina Pedro escribiendo su epístola en aquel momento de persecución, de violencia, de odio, de rencor, de problemas. A él no hizo caso omiso a eso, porque él no era orgulloso, él no era ansioso. Él hizo algo que hoy nos recuerda que podemos estar conectados con Dios. En el contexto espiritual implica someterse a la autoridad divina con total confianza, no a medias, no dudando, no desconfiando de Dios, sino confiar plenamente en la gracia de Cristo Jesús. Pero usa el imperativo pasivo, indicando que la acción de humillarse permite que Dios obre ¿en quién? En nosotros. Y dice acá: no es una derrota, sino una rendición de confianza en Cristo Jesús. Si le preguntas esta mañana, ¿cuántos confían en sus esposas? Los caballeros, creo que todos confían en sus esposas. Pero ¿qué pasa cuando se pierde esa confianza? ¿Cuándo confiamos en Dios? Todos. Pero ¿qué pasa cuando esa confianza desaparece? Cuando empezamos a decir: Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué yo que voy a la iglesia hago todo? ¿Por qué a mí? Pedro no dijo eso. Pedro se conectó cada día con Cristo Jesús. Pedro vivía conectado con ese Dios porque sabía que solo la humildad
que solo la humildad que él puede tener mediante Cristo es la única escapatoria a cualquier problema en la vida, mis queridos hermanos. Jesús es nuestro modelo de humildad. Se humilló hasta la muerte en la cruz. ¿Para qué? Para nuestra salvación. ¿Qué más ejemplo de humildad podemos tener? A un Dios que se humilló, que tenía todo. Tenía cualquier cosa que el ser humano no puede lograr en esa vida. Él tenía todo. Y aún así se humilló solamente para que usted fuera también así como Él fue, humilde y reconocido por Él. Me encanta esta cita de un teólogo. Mientras estaba haciendo mi sermón y me empecé a buscar la historia de cuando Pedro está escribiendo la epístola, y este teólogo, William Duden, dice: humillarse bajo la mano poderosa de Dios significa aceptar con paciencia, escuchen muy bien, aceptar con paciencia las circunstancias que Él permite, creyendo que en su tiempo le dará vindicación. Queridos hermanos, recordemos que la humildad atrae la gracia de Cristo Jesús. Recordemos que la gracia, la humildad que Pedro enfrentó en aquel momento, lo conectó únicamente con Cristo Jesús. Pero ¿qué dice la sierva del Señor respecto a esto? Escuche lo que dice la sierva del Señor. Cristo, cuando Cristo acabe su obra, la única grandeza que se reconocerá será la de la humildad y la devoción en el servicio a quién? De los demás. Esa es la única, mis queridos hermanos. La humildad. Reconocer que somos humildes. Reconocer que amamos a Dios. Dice Él: el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalce será humillado. Pero dice ella: el que trate de servir a los demás mediante la negación y el sacrificio, dice ella, hallará la gracia de Cristo Jesús. Por eso, queridos hermanos, humillarse no es debilidad. Humillarse es el reconocer que dependemos de Cristo Jesús. Humillarse no es decir: yo, como aquel es más fuerte que mí, más grande que mí, yo me debo de humillar. No. Humillar es estar conectado y que dependemos únicamente de Dios, porque la única exaltación llega en el momento que Dios quiere para nosotros. Porque la única solución que Él nos quiere que hagamos es que llevamos conforme a su santa y divina voluntad. Y termina diciendo ella: recibirá los atributos de carácter que lo recomendarán ante mi Padre, y desarrollará sabiduría verdadera, paciencia, tolerancia, bondad y compasión. Y termina ya la cita más hermosa: esto le dará el primer lugar. ¿Dónde? ¿Pero qué? La humildad. Esto es lo que nos va a conectar con la gracia de Cristo Jesús. Esto es lo que nos va a permitir vivir conectados con Cristo Jesús. Cierta mañana, un alpinista escalaba la montaña más grande de su país. Dijo: hoy iré a conquistar esta montaña, iré a conquistar esta cima. Pero en su momento de desesperación, cuando iba a mitad del ascenso, la noche cayó. Y una cuerda enredó su pie a aquel alpinista y resbaló. Y quedó suspendido en el aire. En aquel momento él decía: ¿qué hago aquí? Ya no hay escapatoria para mí. Desesperado, aquel alpinista dijo: Señor, ayúdame, Señor, sálvame, que no quiero morir. Pero en aquel silencio de aquella noche, ese alpinista recordó algo importante que le dijo: corta la cuerda. Pero él quedó, dijo: Señor, pero ¿cómo? Si yo la corto me voy a morir, voy a caer. El hombre tenía miedo, inseguridad, orgullo, autosuficiencia. Y dijo: no lo voy a hacer.
aquí me quedaré, intentaré salvarme por mi propia cuenta. Pero ¿sabes qué? Aquel alpinista decidió aferrarse a la cuerda. Decidió aferrarse y luchar él solo, subir y subir, pero no podía, le era imposible. Pero ¿sabes? Lo más trágico de la historia, a la mañana siguiente, encontraba a aquel alpinista congelado en aquella alta montaña. ¿Sabes por qué? Porque Dios le habló, suelta la cuerda, no te va a pasar nada. Pero el miedo, la autosuficiencia lo dominaron en ese momento. La inseguridad. Pero sabes, mi querido hermano y amigo, ¿cuántas veces la inseguridad invade tu vida? ¿Cuántas veces el miedo acecha con tu vida? ¿Cuántas veces la inseguridad de no lograr tus objetivos te quita los pensamientos? Pero ¿sabes qué? A veces aferramos nuestro propio control en lo que nos impide. Pero la humildad consiste en soltar la cuerda, aunque creamos que no es lo correcto. La humildad nos permite conectarnos con Dios, aunque aparentemente todo esté bien, pero no es así. El alpinista no comprendió que soltando la cuerda, él se podía salvar. ¿Sabes? Muchas veces nos sentimos igual que ese alpinista. Hay problemas que nos atacan y no queremos soltar. Hay dificultades que nos atacan, pero no queremos dejarlas. Pero Dios nos recuerda que hay una salida para cada uno de nosotros. Éxodo 1:2. Vamos a aprender nuevamente al texto, versículo 7 al 9. Porque vimos la primera enseñanza que la humildad nos conecta con la gracia de Dios. Ahora veremos cómo la resistencia nace de la humildad. Algo diferente, pero que nos conecta con la gracia de Cristo Jesús. Dice el libro de 1 Pedro capítulo 6, 7, capítulo 5, versículo 7 al 9, dice la palabra de Dios. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 a la altura del verso 9, la lectura que estamos analizando en esta mañana. Dice la nueva versión internacional de la siguiente manera: depositen en él toda ¿qué? Toda ansiedad, porque él, ¿qué dice? Dice la versión cuida de ustedes. Y me encanta el versículo 8. Y debemos saber qué otra versión tenemos. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero dice el versículo 9 que lo que vamos a estudiar esta mañana. Resístanlo, manteniéndose ¿qué? Firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimiento. ¿Qué dice su versión, hermana, en el versículo 8? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. ¿Qué dice? Dice el 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sí, bien, seamos sobrios. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo está rondando su casa, está rondando su matrimonio, está rondando sus hijos, está rondando todo lo que el enemigo está rondando. Pero aquí dice el versículo 9, resístanlo. ¿Qué dice el versículo 9, hermano, en su versión? El cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Escuchen bien. Dice, ¿dónde? ¿En todo qué? En todo el mundo. ¿Será que en China hay enfermos? ¿Será que en Costa Rica hay personas que no tienen dónde dormir? Es lo mismo, mis queridos hermanos. Pero Pedro dice, resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. Por eso la humildad va conectada con la resistencia, porque si resistimos firmes, no exaltados, sino siendo humildes, nos conectarán con la gracia de Cristo Jesús. Miren lo que sigue diciendo del contexto histórico de la epístola de Pedro. Los romanos estaban totalmente devastados. Su cultura
cultura en sentido desapareció con la ciudad. Todos los elementos religiosos de su vida fueron destruidos. Sus grandes templos, reliquias y aún los ídolos de su casa fueron quemados. Escuchen muy bien en qué momento se encontraba Pedro en aquel entonces. Pero dice aquí, esto tuvo grandes implicaciones religiosas, mis queridos hermanos, porque los hacía creer que sus deidades habían sido incapaces de lidiar con esta flagelación y también fueron víctimas de ella. Y miren aquí lo que me encanta, como dice un comentarista: las personas estaban sin casa y sin esperanza. Muchos habían muerto, su resentimiento amargo era severo y Nerón se dio cuenta de que tenía que redirigir la hostilidad. Escuchen bien, ¿se imagina cómo se encontraba ese pueblo? Siendo hostil, siendo lapidados, siendo esclavos, siendo perseguidos. Yo te pregunto, iglesia, cuando nos hemos alejado de Dios, ¿cómo nos sentimos? También miserables. ¿Cuánto hizo Dios por nosotros? ¿Cuánto no pasaron aquellas personas, pero aún así fueron fieles a Cristo Jesús? Mira lo que dice un historiador de ese siglo: el chivo expiatorio del emperador fueron los cristianos. Escuchen muy bien lo que dice este historiador de aquel entonces. Dice: quienes ya eran odiados porque estaban asociados con los judíos y porque eran vistos como personas que eran hostiles de la cultura romana. Pero había algo interesante: Pedro exhorta a los creyentes: sed sobrios, vigilantes. Lo que nos menciona aquí: sed sobrios y vigilantes, porque el enemigo anda al acecho de lastimarnos, queridos hermanos. En aquel momento, cuando Pedro está escribiendo, él dice: sean vigilantes, sean sobrios, no se enojen, no paguen mal por mal, sino vístanse de la resistencia de Cristo Jesús. ¿Te imaginas que el chivo expiatorio de aquel entonces eran los cristianos? ¿Te imaginas que esa misma historia se repita hoy en día acá? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a ver eso, mis queridos hermanos? Pero Pedro aprendió a confiar en la gracia de Cristo Jesús. Esta imagen refleja que el peligro real que enfrentaban los cristianos perseguidos por Roma, donde la opresión era feroz. Lo más interesante que me gusta de esto es que a pesar de aquella persecución, el pueblo fue fiel a Cristo Jesús, porque resistieron con humildad y esperaron la gracia de Cristo Jesús. Mira cómo dice acá esta frase: el llamado a resistir firmes en la fe no era una instrucción pasiva, sino un llamado activo a mantenerse firme en la confianza y en la identidad. ¿En quién? En Cristo Jesús. Queridos hermanos, hay momentos en la historia, momentos en la vida donde pensamos: Señor, ya me cansé, muchos problemas paso, muchas dificultades tengo. Pero aprendamos, mis queridos hermanos, a mantenernos firmes en la fe, porque sabemos que solamente así podemos seguir adelante. Nerón esparció esta idea rápidamente de que los cristianos, escuchen muy bien, ahí viene la historia de Nerón. Nerón quería salir, se convencimos, quería lavarse las manos. Yo no lo hice, fue el pueblo. Y aquí es donde viene. Nerón esparció esta idea rápidamente de que los cristianos habían prendido fuego a la ciudad, pero no fue el pueblo, porque fue él correctamente, porque como decía el historiador, Nerón debía destruir todo. ¿Para qué? Para construir y decir: yo lo estoy haciendo por favor del pueblo, el pueblo está haciendo lo malo, pero yo vengo a hacer lo bueno. Satanás hace lo mismo, mis queridos hermanos. Satanás inventa un montón de cosas, inventa un montón, y después dice: tú estás bien porque te estoy ayudando. Pero no es así, mis queridos hermanos. Y mira acá lo que se dice de la palabra de Dios. La palabra
dice acá, en el griego esta palabra describió un soldado que se mantenía firme sin retroceder. Yo pregunto, si usted va a la guerra como soldado y retrocede, ¿qué pasa con el pueblo? Fracasa, ¿sí o no? Si usted va a la guerra, pero vienen los enemigos, si usted decide resistir, retroceder y no quedarse ahí, ¿qué pasa con el pueblo? Va a fracasar. Por eso Él nos menciona que aprendamos a resistir, que podamos estar firmes en Cristo Jesús. Que me encanta esa cita. El creyente no vence al diablo. ¿Con qué? Con orgullo. Jamás. Con odio. Jamás. Con rencor. Peor. Con autosuficiencia. Nada, mis queridos hermanos. Podemos vencer al diablo únicamente con la humildad y la vigilancia en la fe en Cristo Jesús. Es la única manera que podemos vencer al enemigo, mis queridos hermanos. Dio como resultado, mis queridos hermanos, la persecución de aquellas personas. Pero vamos a algo interesante. No estamos solos en la lucha, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque en todo momento estamos conectados con Cristo Jesús. Nuestra fe es el ancla firme y escudo poderoso en la lucha espiritual contra las fuerzas del enemigo. No estamos solos. Aunque usted se sienta que está solo, no está solo porque está conectado con Cristo Jesús. Pero en aquel momento no se sentía solo porque él estaba conectado con Dios. Por eso la humildad que él tenía pudo resistir a las pruebas que el enemigo le estaba poniendo al paso al pueblo. Y él dice, hermanos, confíen en Dios. Él dice, aprendan a confiar en Dios. Y el versículo 10 dice de la siguiente manera: pues el Dios de toda gracia, que dice que nos llamó ¿a qué? A su gloria eterna en Cristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después que Pedro pasó todo aquello, nos da un mensaje de esperanza, mis queridos hermanos. Ser sobrios implica autocontrol, claridad mental y vigilancia. Es una actitud activa que nace de la humildad de reconocer nuestra vulnerabilidad pecaminosa. El ser sobrio es estar velando, mis queridos hermanos, y estar seguros de que Dios nos va a ayudar, de que Dios nos va a permitir que sigamos adelante, que podamos estar conectados con la gracia de Cristo Jesús. Pero ¿sabes? La sierva del Señor dice lo siguiente: porque la humildad debe estar conectada con la resistencia espiritual. Por eso la pregunta al inicio: ¿qué relación tiene la humildad con la resistencia espiritual de 1 Pedro capítulo 5, a la altura del verso 9? Y la única relación es que solamente conectados con Dios es que podemos resistir la prueba del enemigo. De otra manera no podemos. Y la sierva del Señor dice lo siguiente: Dios llama a hombres y mujeres estables, de propósito que firme, en quien se pueda confiar en momentos de peligro y de qué, y de prueba. Porque sabes, querido hermano, en los momentos más difíciles es cuando Dios quiere renovar tu fe. En los momentos más complicados de la vida es ahí donde debemos de aprender a conectarnos con Cristo Jesús. Y sigue siendo Él. Que estén tan firmemente arraigados y fundamentados en la verdad, como las rocas eternas que no pueden ser agitadas a diestra o siniestra, sino que avancen constantemente y estén siempre del lado del bien. Y aquí esta cita, mis queridos hermanos. Estamos viendo una batalla. Y la batalla espiritual se libra contra principados y potestades, por lo que se requiere la ayuda divina para tener éxito. Los problemas no los va a vencer usted solo.
Los problemas no los va a usted decir, yo lo pienso solo, no. Los podemos vencer únicamente con la ayuda divina de Cristo Jesús. Por eso el Espíritu Santo infunde vida, limpia de la impureza moral y capacita para el reino de Dios. Por eso debemos acercarnos más cada día a Dios, ponernos en más íntima relación con el cielo y llevar a cabo los principios de la ley, de la gracia de Cristo Jesús. Querida iglesia,